Mitología y bestiario de Aragón. Buenos días, tardes, noches, cuando sea que estéis escuchando. Bienvenidos de nuevo al podcast de Mitología y bestiario de Aragón. Soy vuestro anfitrión, L. de Lázaro. Antes de meternos en harina con los hombres granizos de hoy, quería robaros un minuto para daros las gracias de todo corazón. La acogida del primer episodio ha sido bastante mejor de lo que me esperaba. Para alguien como yo, que acaba de encender el micrófono por primera vez, significa un mundo. Os pido un poco de paciencia, aún soy bastante nuevo en el mundo de los podcasts y sé que la calidad irá mejorando poco a poco. Lo que sí que os puedo asegurar es que la pasión por estas historias no va a faltar. Muchas gracias por acompañarme en este camino. Ahora sí, vamos a ponerle cara a nuestro primer hombre granizo. Bueno, o dos. Es muy posible que ya conozcáis la leyenda de Formigal. Y para aquellos que no la conozcan o quizás no la tengan tan fresca, pues bueno, la historia dice lo siguiente. Anayet y Arafita eran tal vez los dioses más pobres de la montaña. Les habían despojado de sus pinares y abetales, ni siquiera fresas o chordones poseían. Sus ganados escaseaban y sus senderos se habían convertido en paso de contrabandistas. Anayet y Arafita eran pobres, pero trabajadores y honrados. Poco les importaba que los otros dioses los despreciaran, porque ellos, en su pobreza, eran felices. Es más, tenían un tesoro que por nada cambiarían, una preciosa hija, la diosa Culivillas, a la que el cielo dotó de todas las bellezas y cualidades entre las que destacaban el candor y la bondad. Ella nada quería saber de las pretensiones de los dioses pirenaicos. Sus mejores afectos eran, sin duda, hacia los corderillos, que competían en blancura con los inmensos heleros y glaciares, que rompían el verdor de sus montañas. Y más aún amaba a las humildes y trabajadoras hormigas blancas, que, durante el verano, continuaban blanqueando la montaña, hasta el punto de que Culivillas la bautizó con el nombre de Formigal. La tranquila paz se acabó el día que Balaitús se enamoró ardientemente de Culivillas. Balaitús era el revés de la medalla, fuerte, poderoso, temido por todos, nadie se oponía jamás a sus deseos. Él amasaba las terribles tormentas del Pirineo y forjaba los rayos capaces de destruir todo a su antojo. Violento como ninguno, cuando se enfadaba hacía correr sus carros por encima de las nubes, haciendo estremecer hasta los cimientos de las montañas. ¿Cómo iba a ser feliz Culivillas con ese dios? Naturalmente lo rechazó, como a todos los demás que la habían pretendido. Pero en mal momento, ya que era la primera vez que a Balaitús lo rechazaban, así que éste juró raptarla. Anayet y Arafita temían sus furores, pero ¿qué podían hacer los pobres por defender a su hija? En 3 zancadas se presentó Balaitús ante Culivillas, decidido a cumplir su propósito. Las montañas estaban atónitas, sin atreverse a defender a la hermosa y desgraciada diosa. Balaitús era el Zeus de aquel Olimpo. Cuenta la leyenda que entonces Culivillas, al verse perdida, gritó: ¡A mí las hormigas! Y como si de un milagro se tratara, millares de hormigas blancas acudieron de todos los lugares del Pirineo, las cuales empezaron a cubrir a Culivillas para protegerla, ante los ojos de Balaitús, que, horrorizado, emprendió la huida. Culivillas, en el colmo de la amistad y del agradecimiento, se clavó un puñal en el pecho para guardar dentro, junto a su corazón, a todas las hormigas blancas, en lo que se conoce como el forato. Los vecinos del lugar aseguran que desde entonces en Formigal ya no hay hormigas blancas. Todas las tiene ella dentro de su corazón. Esa era la leyenda de Formigal. Este agujero que se menciona en la leyenda es el forato de Peña Forata, en Sallente gallego. Según dicen por la zona, cuando se sube a la peña se pueden escuchar los latidos de la diosa Culivillas, tal y como se menciona en la leyenda. Es decir,
vemos que en cierta medida es la victoria del latido de Culevillas sobre el estruendo del trueno de Baleitus. Analicemos un poco la leyenda. Yo personalmente, la primera vez que la leí, me pareció muy bonita, muy curiosa y sobre todo bastante trágica. También me dejó con algunas preguntas. ¿A vosotros no se os hace un poco abrupta esa respuesta? Es normal que Culevillas estuviera muy agradecida a sus amigas, pero quizás sea un agradecimiento un tanto extremo. Os adelanto que mencionaremos una segunda versión de la leyenda, en la cual este gesto de agradecimiento parece tener un poco más de sentido. Pero bueno, de momento os voy a dejar con las ganas y así tenéis que escuchar el resto del episodio para poder encontrar esa segunda versión. Así que bueno, la segunda pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué tiene que ver esto con los hombres granizos? Los hombres granizos de esta historia son Culevillas y Baleitus. Vamos, realmente era lo único que tenían en común. Ser hombres granizos y vivir relativamente cerca. Es como si te enamoras del vecino del quinto sin conocerle, que podría salir mal. No son estos dos los únicos hombres granizos que se mencionan. Podríamos ver en un segundo plano a Anayet y Arafita, los cuales, al ser los padres de una diosa pirenaica, seguramente los podríamos clasificar como dioses, gigantes y hombres granizos, ya que realmente todos ellos están asociados a montes reales del Pirineo. Como ya os podréis imaginar por el título del episodio, no vamos a hablar mucho de Anayet y de Arafita, pues a pesar de que también se puedan considerar hombres granizos, no he encontrado muchas historias de ellos. Quizás sean dioses silenciosos o les gustaba más la privacidad. Si conocéis alguna historia en la que estas deidades paganas actúen más como personajes protagonistas, os agradecería de todo corazón que me la contarais. Volviendo a los protagonistas de esta historia, hemos conocido a Culevillas, la cual es uno de los montes de la cordillera pirenaica. Se la describe de forma superficial, pues sabemos que era una diosa pobre pero altamente hermosa, así como que su principal compañía es o eran estas hormigas blancas. Personalmente, prefiero pensar que si ella sigue viva, aunque sea en cierta forma después de la muerte, pueda comunicarse, jugar o descansar en paz con las hormigas. En esta primera versión del mito vemos una historia recurrente en otras mitologías clásicas. Un dios poderoso queriendo poseer algo. Es un desbalance de fuerzas, un contraste de clases económicas y un desequilibrio de poder. A Baleitus nunca le han rechazado, por su violenta naturaleza y su gran fuerza y poder. Es la estereotípica imagen de un dios clásico, fuerte, salvaje, alguien que no toma una negativa por respuesta. Es la escena de una persecución, de un intento de secuestro. Él quiere tomarla por la fuerza. En otras escenas clásicas similares, la dama es alcanzada y el poderoso y malvado dios se sale con la suya, tal y como vemos en muchos mitos relacionados con Zeus. En este mito podemos ver una situación un tanto análoga a la situación de el escape de la ninfa Laurel frente al dios Apolo. Ella está huyendo y suplicando clemencia a los cielos. Así que estos acaban convirtiéndola en un árbol, en un laurel, muy sorprendente, sí, para así escapar a su alterno y trágico destino. Acaba con tragedia en su destino, pero una tragedia un tanto más dulce. Con la muerte, la ninfa escapa de Apolo, quedando además inmortalizada como un árbol. Pierde la vida, pero se salva de las zarpas del dios. En nuestro equivalente aragonés, no se trata de una intervención divina, sino de sus amigas y aliadas las hormigas blancas. Culevillas no sufre un trágico destino per se, como tal, su auxilio le salva y ella queda ilesa. Es posteriormente cuando ella misma se proporciona ese final. Finalmente, vemos que ella queda inmortalizada como un acaba con tragedia en su destino, pero una tragedia un tanto más dulce. Y las hormigas blancas quedan fosilizadas en forma de nieve. En esta historia también reina un componente muy visual. Hay un contraste muy fuerte de colores. Por un lado vemos los colores oscuros, el negro. Baleitus también está hecho de granito, por lo cual también es de un color gris. Vamos, que la fuerza bruta, el caos, todo se puede asociar a colores de una tonalidad más oscura. Y frente a esa oscuridad podemos ver el color blanco, la pureza, vemos las hormigas blancas y también los corderos, aunque se mencionan un poco de pasada.
Es decir, no es solo una pelea de gigantes, se trata de un clásico enfrentamiento de el bien frente al mal, la luz contra las sombras, la inocencia y la corrupción. También vemos un momento que podría rozar hasta lo cómico, si no fuera una escena tan dramática. Balaitús, el cual se consideraba el Zeus de ese Olimpo, el gran depredador del Pirineo, de repente se da media vuelta y sale huyendo con el rabo entre las piernas porque ve un montón de hormigas. ¿Por qué un gigante de piedra huye frente a unos insectos? Una respuesta podría ser la brujería, el miedo a la brujería. Balaitús es una gran figura, pero él entiende de truenos, piedras y fuerza bruta. Pero al ver que una mujer está comandando una legión de la naturaleza, eso se le escapa a la comprensión. Y en el folclore aragonés siempre ha habido mucho respeto hacia las brujas y a su control sobre los animales. Es posible que el gigante subiera, viera a Culivillas y pensara que se había equivocado y que quizás se había metido con quien no debía, ya que quizá no se trataba de una simple pastora y que sería hechicería pura. El matón siempre huye cuando no entiende a su rival. No obstante, creo que esta no es la interpretación más común. De normal, creo que se sobreentiende que las hormigas consiguen ocultar a Culivillas y cuando el dios consigue alcanzarla, la ha perdido de vista, no consigue verla, solo ve un montón de nieve o un montón de hormigas. De tal forma que este dios no consigue encontrarla y finalmente se da media vuelta. En todo este análisis no nos podemos olvidar de los padres, Anayet y Arafita. A mí personalmente esta parte me encogió bastante el corazón, ya que podemos ver la impotencia de los padres frente a la posible protección de su hija. Al final no pueden hacer nada. Lo cual es el temor de muchos padres, el no poder hacer nada para ayudar a sus hijos cuando están en peligro. Geológicamente, el Pico Anayet es un antiguo volcán, lo cual encaja bastante. Es un volcán apagado, un padre viejo cuyo fuego de juventud ya se ha extinguido, y está condenado a ver como una tormenta más joven y fuerte es capaz de arrebatarle a su hija sin poder hacer absolutamente nada. Como mencionaba antes, en dicho relato, al principio se menciona a unos corderos. Estos corderos no aparecen en la batalla final, lo cual realmente tiene sentido. El cordero puede verse como un símbolo universal de presa, es decir, es un ser débil y dócil. Ante el dios de las tormentas no van a poder hacerle frente, solo son un rebaño asustado que solo sirve para salir corriendo o ser devorado, no son rivales para un depredador. De esa forma, Culivillas decide llamar a las hormigas, ya que se trata de un animal más minúsculo pero en grandes números. Se tratan de animales que son capaces de pelear en sus pequeñas batallas. Además, lo que parece pequeño e insignificante por separado, cuando se agrupa acaba tomando gran fuerza. Y bueno, lo prometido es deuda. Como mencionaba antes, vamos a ir ahora con la segunda versión de esta misma leyenda. Culivillas era hija de Anayet y de Arafita. En aquellas elevadas cimas, donde apenas son capaces de sobrevivir algunos animales, habitaban unos insectos milenarios, las hormigas blancas, que habían elegido para vivir las laderas de Formigal. Culivillas pasaba largos gratos junto a ellas, disfrutando de su amistad. Cerca de allí, el gran Balaitús observaba con placer a Culivillas y quiso hacerla su esposa, pero Culivillas era inocente como una niña, y sus juegos se limitaban a compartir risas y alegrías con las hormigas blancas. Viéndose desdeñado una y otra vez, Balaitús decidió secuestrar a su amada. Conocedoras las hormigas de las intenciones perversas de Balaitús, abandonaron en tropel su segura morada de Formigal para proteger a su amiga. Cubrieron el inmenso cuerpo de la diosa y la ocultaron así de la vista de Balaitús, quien abandonó su propósito, no sin antes aplastar en su furia a miles y miles de hormigas blancas. A partir de ese momento, la cima de Formigal quedó cubierta de nieve. Culivillas, en agradecimiento, clavó un puñal en su pecho para cobijar en su interior a las hormigas blancas que sobrevivieron a la ira de Balaitús. A este agujero se le llama aún hoy el Forato de Peña Foratata, y está junto a Sallente Gallego. Dicen que si uno acerca su oído a él, podrá escuchar las rítmicas palpitaciones del generoso corazón de Culivillas. Con esta variante de la leyenda entendemos mejor a Culivillas. Apenada por el sacrificio de algunas de sus amigas hormigas, está enormemente agradecida.
tanto que se sacrifica por ellas, o al menos sacrifica un hueco en el pecho junto a su corazón, para dar cobijo y hogar al resto de hormigas que la protegieron frente a Baletus. Claro, sin ese detalle de que alguna de las hormigas acabaron dando su vida por ella, parece un gesto más exagerado. Podemos hablar también un poco de Baletus, al cual hemos introducido en la leyenda de Formigal con su historia con Culevillas. En esta versión se sabe muy poco de él, se dice que es un dios fuerte, bruto y con un carácter tan tranquilo como una tormenta. Hay muchas historias y cuentos de viejas en las que se cuentan acerca de este furioso dios, al cual se visualiza cabalgando un gigantesco carro volador que surca el cielo por encima de las nubes, un tanto como Santa Claus, pero versión no tan simpático. Desde su carro va provocando grandes y poderosas tormentas sobre las montañas y aquellos que las habiten. Al igual que el resto de sus hermanos, los hombres granizos, él también le da un nombre a una formación rocosa, el macizo de Baletus. Este macizo en aragonés se conocía como Moros, haciendo referencia a una expresión aragonesa que se designaba a algo como legendario, misterioso o con alguna mitología asociada. Realmente lo hemos comparado antes con Apolo, debido al famoso mito de Apolo y Laurel, pero también en la propia leyenda se le ha equiparado con Zeus. Lo vemos como esta figura de dios insaciable e imparable. Culevillas no es tan poderosa, pero como en muchos cuentos, a la fuerza bruta se la suele poder vencer con astucia e inteligencia. Ella llama a las hormigas, las cuales, al cubrirlas, forman un camuflaje natural de tal forma que se consigue burlar y escapar de las garras del dios. Otra similitud que tienen en común con Apolo es el carro. Ambos poseen el mismo vehículo. Poseían un carro con el cual podían surcar los cielos, solo que Apolo traía el sol y Baletus descargaba la tormenta. Un tanto similares, pero al fin y al cabo traían cosas muy diferentes. En muchas de sus leyendas, Zeus sí que consigue alcanzar a las doncellas, a las cuales, por si no les fuera poco con haber caído en las garras del dios, acababan también con un trágico destino, inmortalizadas o en la tierra o en el firmamento. No se trataba en este caso para protegerlas del propio Zeus, sino de la propia ira de Hera, la que descargaba injustamente sobre las pobres amantes del dios. Otro motivo por el que se dice que Baletus se puede ver como el Zeus pirenaico eran claramente las tormentas, lanzar rayos, surcar los cielos encima de un carro, además de las múltiples persecuciones de amores no correspondidos, lo cual hacen un buen candidato para este trono del Olimpo. En las versiones clásicas, justo antes de que el villano alcanzara a la dama en apuros, podíamos ver que ésta pedía auxilio a los cielos, a las deidades, y éstas le prestaban ayuda, más o menos, fundiéndola con el paisaje o mandándola al firmamento. En esta versión, el resultado es el mismo. Ella, Culevillas, acaba mal, aunque en este escenario podemos ver cómo Culevillas decide su propio destino. No es igual que el resto de escenarios clásicos. Ella se decide clavar el puñal en el pecho, consiguiendo inmortalizarse en las estrellas rocosas que conforman el Pirineo. Yo no sé vosotros, pero a mí personalmente me parece increíble que tengamos una versión tan clásica de un mito con un final tan alternativo y tan poderoso para Culevillas. En el final de ambas leyendas podemos ver el final de Culevillas como un sacrificio muy simbólico. Aquí nos podríamos preguntar por qué se clavó el puñal específicamente en el pecho. Baletus y tantos otros la pretendían y la querían hacer su esposa. Quizás algunos querían su corazón, otros quizás desde un aspecto más superficial, debido a su gran belleza, según la primera versión. Pero ella no le entrega su corazón a nadie, es demasiado pura. En esta segunda versión se la ve como una niña, infantil, inocente. Si la vemos como una adulta, acaba siendo un poco el sacrificio como una decisión final de a quien se entrega. Y no se entrega al amor, sino a la amistad. Sacrificio por sacrificio, un amor verdadero en forma de amistad. Podemos verlo como una especie de sororidad femenina. Las hormigas, al tratarse de una palabra en femenino, servirían como un equivalente de una mujer ayudando a otra. Esa solidaridad femenina frente a la violencia masculina. Como he matizado, es importante, que lo vemos en esta segunda versión, que se menciona a Culevillas con la inocencia de una niña. En el momento en el que ella se clava el puñal en el pecho, ella no lo vería tanto como a quien entrega su corazón, sino más bien como devolver el favor y ese gesto a las hormigas. Un poco preocupante la diferencia de edad. El que la quisiera raptar siendo una niña o aquellos que la pretendían
Vamos, lo que a día de hoy llamaríamos una red flag de manual. Una bandera roja como una catedral. Y como se diga en aragonés. Como dirían nuestras abuelas, ese mozo llevaba mala traza o tenía malas pulgas. Todas estas banderas rojas del Pirineo antiguo se servían como la transgresión de la voluntad. Balaitús no se ve como un pretendiente pesado, sino como el arquetipo de la tormenta que no pide permiso. El mito nos está avisando, la fuerza bruta, sin respeto, es siempre el villano de la historia. Por culpa de ese villano, tenemos un sacrificio en nuestra historia. Este sacrificio nos deja con un posible final abierto. Al fin y al cabo, cuando ella se clava el puñal en el pecho, ¿se muere? Al fin y al cabo, es una diosa. Pero tal y como hemos visto en muchas otras mitologías, con la caída de los dioses, la inmortalidad es más bien simbólica. Desde mi humilde opinión, no lo vería como un final abierto, lo vería como un sacrificio. La diosa fallece, quedando convertida en piedra por la eternidad. En una eternidad un tanto dulce, ya que está unida a sus amigas en un sitio tan íntimo y tan cercano y tan sagrado como es su corazón, alojadas en su pecho. Sé que viva en forma de espíritu de la montaña, y por eso se puede seguir escuchando su corazón. Es la voz, o más bien el sonido del espíritu cuando éste estaba con vida. Y también, ¿quién le dejaría a una niña jugar con puñales? ¿Se lo dejaron para protegerse de dioses depredadores, tal y como era Balaitús? Aquí me entra el pensamiento intrusivo de ver a la niña peleándose contra el dios con ayuda de las hormigas y un puñal. Pero personalmente prefiero el mito original, el vencer esa fuerza bruta con inteligencia. El puñal sirve como medio para lograr el trágico final. Lo que es una pena es que fallecieran algunas hormigas y la propia Culivillas y Balaitús quedará impune. Esperemos que Balaitús, por lo menos, aprendiera algo de todo esto. Por lo menos a poder aceptar una negativa como respuesta. Fue la primera vez que le dijeron que no. La primera vez que no se salió con la suya. No he encontrado mucha más información acerca de raptos similares, al menos por parte de Balaitús, por lo cual aprendió la lección o quizá quedó tan humillado que no se le volvió a ver el pelo. O quizás el no alcanzar su amor no correspondido le partiera el corazón, perdiendo así ambos sus corazones, y quedase con el mismo destino que aquella a la que él amaba. Quizá el dios vio lo sucedido una vez Culivillas ya se había sacrificado y por ello, horrorizado con tanta culpa, decidiera sacrificarse él también. Pero al fin y al cabo todo esto son conjeturas mías, ya que tengo la imaginación demasiado viva. Como último comentario me quiero despedir hablando de Culivillas, la que consideramos la heroína de esta historia, y es que en otros hombres granizos veremos que el sonido que se escucha son sus voces, pero sin embargo en Culivillas solo escuchamos su corazón, dejándonos muy clara su inocencia, bondad y el amor por sus eternas protectoras. Estas hormigas blancas ahora convertidas en nieve. Cada copo de nieve simboliza un pequeño sacrificio por amor y amistad. Eso es todo por hoy. Espero que os haya encantado la historia tanto como a mí y nos vemos la semana que viene donde hablaremos de El Turbón y del Aneto. Hasta pronto.